28 minutos pasan de las 11 de la mañana, ya está con nosotros como todos los martes Juli Chacona, que le digo buen día por la mañana, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, la veo muy relajada, así muy de costado. Porque no me entran las rodillas abajo de la mesa. Bueno, hay que subir la mesa de todo. Quiero decir que no es fácil tener esta altura. El altor. Este altor. ¿Cuánto altor tiene usted? 1,70, pero las piernas me miden 1 metro, ¿me entendés? Sí. Entonces, una sobre la otra enroscadas es como que necesito como una mesa muy alta o una silla muy bajita. Lo que es un problema porque ya no puedo hablar, quedó todo. No, ¿sabes que te vas a traer un banquito así de esos de lustrabota? Claro, la sillita matera. Lo ponemos ahí con la sillita matera y bueno, te vas arreglando. Claro, quiero decir que en Curva de la Moda, el otro día criticaba a los que usamos los pantalones cortos y la piel queda descubierta en invierno. Sí, le voy a decir a Lucía, escúchame, todavía no fabricaron pantalones para las personas que tenemos más de ¿Y qué te tiraba Lucía en la Curva de la Moda? Que la piel ¿por qué dejas la piel descubierta? Bueno, porque no están haciendo pantalones desarrollados para gente desarrollada. No han desarrollado jeans para gente pero se usa. No me importa si se usa, yo me cago de frío. No, pero el tema es que a mí un jean nunca me llegó al talón. Jamás. Claro. Nunca. O me corto la pierna o hace más largo el jean. O le agrego un pedazo de algo al jean. Un voladito. ¿Por qué no? ¡Qué lindo los volados! Detesto los volados, me pone muy nerviosa, quiero decirlo. Desde que era chiquita. Es muy niña que ha sufrido los 80, los vestidos. Los volados, pero desde muy chiquita me pusieron muy nerviosa. Yo creo que en mi vida debo haber usado 3 volados, como mucho. Y muy chiquita. Pobre Marisa. No, era la abuela Tota. La abuela Era la abuela Tota, con toda la que la queremos. La abuela Tota, a la abuela Tota le gustaban los 80 eran mucho voladito igual, Ay, terrible. Buah. Sí. Los 80 fueron muy difíciles. Uno no se dio cuenta hasta que los terminó de pasar. Claro. En fin. Y se fue con el jopo en alto. Y el jopo para quienes podían. Porque claro, no todo. Esta cosa de nadie nos dijo que no todo el mundo se podía hacer el jopo. Sí, ¿entendés? Sí. Y nos poníamos jabón blanco. De todo, Robbie, lo que viniera. ¿Entendés? Y había gente que decía, como la muralla, ¿viste? Estoy parado frente a la muralla, que claro, terrible lo que nos queda. Imagínate en este pelo el jopo es. No, es una cosa increíble. Bien, vamos a lo nuestro, vamos a lo yendo, pero por las ramas. Es lindo irse por las ramas, es tan lindo. Sí. Hoy tenemos un invitadazo al que queremos un montonazo, que es Pedro Santos de Luca, el famoso Tato, ya conocido en todo el territorio nacional, lo vamos a decir así. Pedro Santos de Luca, rebautizado como Tato, porque le tocó repetir el nombre como si heredara un reino familiar. Pero Pedro Tato no sé de dónde viene. No, Pedro, heredado el nombre Pedro, quedó Tato. Pedrato. Tato de Luca. Por cuestiones del azar nació en Mar del Plata en diciembre del 67, pero hace tanto tiempo que vive en Mercedes que él se considera oriundo de esa ciudad, de una ciudad vecina que nos queda acá nomás. Es profesor de lengua y literatura y coordina espacios de escritura creativa en ámbitos públicos y privados. Asiste a talleres de escritura en los que profundizó las ideas para sus primeros poemarios, Simón tras la piedra, que finalmente lo tenemos acá en mano, hermoso libro, y Sed del Ojal. Desde 2020, junto a la poeta Verónica Mateo, a la que también ya hemos entrevistado, coordina el ciclo Poesía Dominguera, que ha tendido puentes afectivos entre poetas del país. Quiero decir que más o menos pasamos por Poesía Dominguera cerca de 200 poetas de todo el país. Dígalo. Tremendo, ¿no? Una movida ya es nacional, ya tiene que estar reconocida por el Ministerio de Cultura de Nación. Bueno, aquí esos reconocimientos hay que ir a buscarla. Claro, pero chicos, los que están en el Ministerio de Cultura de la Nación, por favor, dedíquense a buscar cultura. A las movidas culturales. Bueno, esta experiencia quedó plasmada, como ya lo habíamos anunciado el año pasado, en Paisajes de Infancia, un libro que fue publicado por Cartografías, en donde aparecen las voces de distintos poetas. Y la última movidita que se le ocurrió a Pedro, a Tato, fue empezar el ciclo Confluencia, que es un encuentro físico, corporal, de distintos poetas en la ciudad de Mercedes, y cuyo primer encuentro se dio el fin de semana pasado. Hola Tato, ¿cómo estás?
Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy un colado en este programa. No, sos un invitado especial. ¿Cómo colgado? Colado no, invitado especial. Estoy muy bien, estoy todavía sonriendo, Juliana, estoy todavía muy feliz. Todavía Sí, me ¿no? dura. Contale a los oyentes qué te dura, de dónde viene esa felicidad. Viene por lo que estabas contando, esto del pasaje de poesía dominguera con otra forma y con otro estilo, pero con el mismo amor, a algo así como la presencialidad, y que llamé confluencia, porque es un lugar donde quiero que todos nos vayamos uniendo, ¿no? Y encontrando. Contá qué pasó en Confluencia. Pasó amor. Nos queremos todos, es así, sí. Muchas ganas de estar juntos. Porque esto más allá de lo cultural, fue muy afectivo, y no quiero parecer Claudio María Domínguez, pero de veras circuló el afecto y la palabra poética. Fue sencillo y contundente. Contemos que en Confluencia Pedro presentó su libro, pero él no lo hizo, lo voy a contar yo porque él se va a morir si lo tiene que decir él. Él no hizo una presentación usual en la que el poeta que presenta su poemario es el centro de atención. Por supuesto, la hizo a su estilo y convocó a 11 poetas más para hablar de sus poéticas, de sus libros, y en el medio quedó la presentación de Simón tras la piedra, de este poemario que recién mostrábamos a cámara porque está saliendo en vivo también por Instagram y fue publicado por Ediciones del Doc. Y la verdad que es maravilloso porque uno va confirmando a medida que lo conoce a Pedro que no es una impostura esto de querer generar, digamos, lo colectivo, sino que él es ya ideológico, ¿no? Estamos todos en el mismo tren y todos en igualdad de condiciones. Y la verdad que eso es maravilloso. Yo quiero agradecer acá en la radio la invitación de Pedro, la posibilidad de conocer a tantos poetas y por supuesto de acompañarlo en esta movida que fue hermosa. Gracias. Yo hace poquito fui a presentar el libro a Neuquén. Claro. Y que fue una presentación, y de nuevo cuento, tirados en el piso, en el living de la casa de una poeta, compartiendo cerveza, vino y mate, y fue muy precioso. Y ella me regaló una frase. Ella arrancó el encuentro diciendo una frase del poeta que es Verdasco, que dice: la verdad de la poesía es la amistad de los poetas. Y yo me lo voy a tatuar, ¿entendés? Porque quiero que eso sea eso que estamos construyendo, Juli. Totalmente, coincido plenamente, pero bueno, digo, como que no fue la mesita con el mantelito bordado, las 3 copas de agua y todo el mundo sacándote fotos, como que buscaste otras maneras, ¿no? Esto, por un lado, de llevarlo a distintos territorios, elegir como segunda opción el territorio del lugar donde vivís, pero no solo eso, sino habitar esa presentación, digamos, de esta especie de hijo poético que es Simón, habilitado por la pluralidad de voces. Algo que ya venís haciendo en poesía dominguera y que es, la verdad, maravilloso. Gracias. ¿Estás re emocionado, Tato? Sí, sí, me hace emocionar, Juli. Yo soy un tipo de 50 y pico de años que durante mucho tiempo no estuvo acostumbrado al elogio, al halago o al cariño. Entonces todavía me sigue conmoviendo, y no me quiero poner a llorar en vivo, aunque lo estoy haciendo. Todavía me sigue conmoviendo cuando recibo afecto. Creo que tanto poesía dominguera como Confluencia, creo que es una excusa para seguir recibiendo afecto. Porque es precioso. Todos buscamos ser amados siempre, ¿no? Hablemos un poco de Simón. ¿Cuándo surgen estos poemas? ¿Cómo surgieron?
Porque este es tu primer poemario editado. Sí. Este poemario. Este poemario surge sobre finales del 2020. Yo estaba escribiendo algunos poemas que leí por acá también, que son más de una voz de niño, algún recuerdo de infancia, son duros, yo escribo medio duro, los sí escrito. Ay, no sé. Sí, es tremendo, es tremendo. Ay, no sé, qué sé yo. Ay, no sé, qué sé yo. No, hablemos como que no es una poesía que podés leer, digamos, desde una armonía, ¿no? Como que en algún lugar te desubica, te descoloca, te conmueve, te convoca, te interpela. Claro. Y todo eso. Algo de eso. Y yo estaba escribiendo sobre esa voz del niño, una voz que podría decir la voz del niño marica que estaba apareciendo. Lo menciono hoy porque es el Día Internacional del Orgullo. Entonces creo que estaba descubriendo y encontrando la voz de ese niño poética. Y de repente sale un poema que lo pasa a un amigo que es Facundo de Neuquén, y él dice, esto es otra cosa, Pedro. Esto no es lo que venía escribiendo. Y ese fue el inicio de Simón. Fue darme cuenta que estaba pasando por otro proceso y que la poesía iba por otro lugar. Y eso empezó a crecer y formó un poemario que no es demasiado extenso. A mí me gustan los poemarios breves, pero eso es súper personal, ¿no? Cuando un poemario tiene poemas, a mí en lo particular un poco me aburre. Prefiero un poemario de 30, 40 poemas. Y entonces dije, yo no voy a inspirar esto que siento, es esta idea. Y no tenía ganas de seguir profundizándolo y agregar 20 más porque tenían que ser 50. Sí, porque podría extenderse al infinito, ¿no? Y además porque como tomé de base personajes o textos bíblicos, podría escribir hasta que me muriera y no quería engramparme ahí. Viste que si te funciona uno, creo que esto me lo corrigió de algún modo Griselda García, que fue mi cliniquista, mi correctora, que me dijo en un momento, no te envicies, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista muy interesante a Diana Velesi, que ahí estamos todos los poetas compartiendo porque bueno, es la maestra, muy interesante, y ella decía, bueno, cuando uno se da cuenta que algo funcionó, tiene que tratar de correrse. Bueno, eso me recomendó a mí Griselda en algún momento, porque si no iba a seguir escribiendo, ¿sabés la cantidad de personajes bíblicos que claro. para escribir? No tenés más. Nunca más. Claro. ¿Viste? Y todo lo fuiste escribiendo, digamos, surgió ese primer poema que vos decís que leyó Facundo y supo detectar que hablaba de otra cosa o hablaba de otra manera, y empezaste a escribir más en función de eso, o seguías escribiendo y decías, bueno, este lo guardo en tal carpeta y este lo guardo en tal otra, o en este archivo o en este otro. ¿Cómo pensaste el poemario? Es loco, porque yo iba escribiendo y tenía dos carpetitas, como estás contando, porque debes tener la misma experiencia, y decía, este va para acá, este va para acá, este no sé, este quedó fuera de los dos. Entonces era cuestión de las carpetitas, y algunos se movieron de carpetitas. Claro. Así que fue como muy raro, o no sé si tan raro, pero fue muy lindo, fue muy linda experiencia que estuvieran trabajando los poemarios y que acá Simón ya en mi mano también. Sí, es muy interesante además, esto se lo quiero contar a los oyentes, porque el poemario tiene sus poemas, digamos, y al final aparece como una especie de, no sé cómo lo llamaría, ¿por qué no es epílogo? ¿Cómo llamaría ese? No es tampoco nota al pie, es como, son anotaciones, un apéndice, pero vinculado fuertemente con el libro, en donde de alguna manera se da el sentido bíblico que el lector pudo haber alcanzado o no en la lectura de los poemas, ¿cierto?
Claro, porque era un riesgo. Yo tenía mucho miedo de volverme crítico, ¿viste? Los poemas no se van a entender nada. Y resulta que cuando me relajé del asunto, los poemas se entendían igual. Claro. O que cada uno entendía cómo es la poesía, no estamos contando una noticia, no. Estamos escribiendo poesía, entonces algunos se llevarán a un lugar o a otro y por suerte todos somos diferentes, interpretamos diferentes, pero también sentí la necesidad, y creo que también fue una sugerencia de Griselda, de dar una ayuda, pero le di una vuelta de rosca, creo que por ahí querés decir por ahí, pues, que le di una vuelta de tuerca a esto del apéndice, tratando de que no fuera una explicación o una síntesis ni del poema ni del relato bíblico. Por eso digo, no es nota al pie, no es epílogo, no es análisis de obra, no, qué sé yo qué es, ¿no? Es como una narración. Sí, porque nada, te leo una. Un día Dios persiguió la vanidad y no pudo abandonarla. Eso no aclara nada, o aclara todo, qué sé yo. ¿Y esa que acabas de leer, con qué poema está vinculado? Con el segundo poema, que ¿Tenés se llama ganas? Al este del paraíso. ¿Tenés ganas de leerlo? Claro. La sangre de tu hermano grita hacia mí desde el cielo, Génesis 4:10. Le agrego flores de lavanda a este pasto seco para que el humo sea más generoso. Hoy es la única ofrenda que puedo. Ya me gustaría a mí sacrificar reses jugosas, danzar en su sangre para agradecerte lluvia. Pero de este lado tus aguas son mezquinas y me acostumbré a la sed. Esta tierra es piedra sobre piedra. Las asadas cortan aridez. Mis ojos buscan allí humedades y en su desesperación se imaginan piadosos. Detrás del monte se eleva otra columna de humo. Escucho las carnes crujir, la grasa acaricia el fuego, se despierta el hambre. Llevo un cuchillo en la cintura. Tremendo Simón, ¿no? Es interesante. Voy a leer el primer apéndice, permiso. El primer apéndice, el segundo, Simón tras la piedra, dice: en el mar de Galilea Jesús se encuentra con el pescador Simón, lo hace su apóstol, lo bautiza Pedro y lo condena a construir la iglesia cristiana. Con la piedra nominal sepulta su verdadero nombre, lo niega. Lo que no se nombra deja de existir, pero en la injusticia divina, Pedro será condenado por no nombrar a Jesús la noche en que es juzgado. Un gallo será el encargado de remarcar esa tradición. Y todo el poemario gira alrededor de esta idea, ¿no? De la pérdida del nombre o de la ausencia del verdadero nombre, o del nombre que dice o que no nos dice. ¿Cómo sería eso? Es que ¿sabés que está juego en lo que leíste cuando viste en la solapita? Uh-huh. Creo que juego con eso. Sí. Cuando digo como si heredara un reino uh-huh. familiar, es porque yo soy el quinto Pedro familiar uh-huh. y el tercer Pedro Santo, ¿no? Uh-huh. Y cuando tu nombre se repite, no le queda otro al resto del universo que ponerte otro nombre, ¿no? Porque por eso Tato. Porque en la repetición pierde su sentido, su referencia. Claro, porque además Pedro era mi nombre, pero no me pertenecía, era el de mi abuelo y era el de mi papá, y los tres vivimos juntos en un momento histórico. Claro. Entonces, ya Pedrito y yo ya era la nada misma. Había que nombrarte. Había que nombrarme, o repetir el nombre, digo, para todos aquellos que están pensando en ponerle el nombre, su nombre a sus hijos, recuerden que lo que le están haciendo es negarlo.
Porque no le están poniendo un nombre propio, le están como adosando el que no les pertenece. El nombre además es una condena, ¿no? Claro, porque por suerte todo esto está trabajado en análisis, los jueves de 4 a 5, así que todos tranquilos. La palabra, ¿no? La palabra que nos nombra, nos circunscribe, nos limita. Sí, por eso el lazo traidor, porque yo creo que en algún punto, al pertenecer al colectivo LGTBQ, no cumplo o no cumplí con el mandato de tener un hijo y ponerle Pedro. Podría adoptar, podríamos ir por otras ramas, bueno, sí, pero había un mandato. Pero nunca se va a llamar Pedro. Claro, obvio. Exacto. E incluso, digo, en esto de las tradiciones familiares, mi hermano sí tiene hijo varón, le puso Pedro. Se supone que eso estaba reservado para el Pedro. Primero, para el Pedro, hijo de Pedro, claro. ¿no? Exacto. Entonces, y ahí es donde empecé a jugar con la idea de que Jesús le hizo eso a Simón. Simón estaba pescando, ría, muy contento. Pasó Jesús y le dijo, che, venite. Y ahora te voy a llamar Pedro. Y además voy a hacer mi iglesia arriba tuyo. Bueno, para un poco, hermano, tú estás pescando nomás. Disculpen la gente muy católica. No, bueno, voy a hacer no es un libro hereje, ¿no? No pasa por ahí. No, eso es un libro que de alguna manera relee la Biblia, ¿no? Y además no deja de hablar de mí en ningún momento. Que esto no sé si lo tenía que decir, pero ahí estoy yo en cada uno. Lo autobiográfico está. Exacto. ¿Quién no sintió celo de su hermano? Quien haya tenido hermanos. Y bueno, ¿y dónde se generan esos celos? Obviamente, simbólicamente debo haber querido matar al hermano 2 millones de veces. Por suerte no lo hice porque lo adoro. Pero son esos sentimientos universales, ¿no? Que a veces nos construyen o nos destruyen. Bueno, pero no... ¿Sin más dilaciones? Sí, claro, queremos más poemas. Queremos más poemas de Simón. Bueno, leo el que leí, el del aire, o es muy bajón. Me encanta. Bueno, esto es una conversación entre nosotros, porque si nadie nos escuchara. Está claro que yo no sé de lo que están hablando, pero bueno, confío plenamente en Juli. Perdón. Es un poema que leí el otro día. Imaginé, es un poema. Imaginéme. Así que ahí lo voy a leer. Se llama Aire. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado esta terrible tormenta. Jonás 1:12. Debajo del agua contengo la respiración y cuento. 1. Me suspendo en lo amniótico. Espero. Te espero. 2. Recupero las partículas del silencio, lo ancestral, lo primario. 3. Los días previos a la asfixia, las dudas, el cigarro, el sabor de tabaco en la boca, besos de alcohol en ausencia. 4. Fui culpable. En medio de la tormenta, la confesión me arrojó al mar para satisfacer a los dioses. 5. El azote se desvanece. Me calmo. Me calmo. Me calmo. 6. ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? El silencio se describe sin voz. 7. Conozco la respuesta. Tienta. Quedarse es apenas un movimiento. 8. Estas piedras tienen más certezas que los ojos que abandoné en medio de una verdad. 9. Un universo se dibuja en la falta de aire. Hasta el pez en el cauce de un río seco busca la huella húmeda que le permita sobrevivir. 10. Las sales y los ácidos
ya no me pertenece. Que sea lo que el agua quiera. No puedo aplaudir porque aturdiría a todo el mundo, pero te aplaudiría largamente. Maravilloso. Tato, ya hemos hablado en otras entrevistas, quiero decir que es como la tercera vez que hablamos, pero bueno, siempre el público se renueva, dijo una señora muy grande. ¿Cuándo empezaste a escribir? Empecé a escribir de muy pequeño, pero no aceptaba lo que tenía para decir. Por eso probablemente el primer poemario que en el orden van a salir editados a la inversa es el poemario de esa niñez y de esa voz que no podía salir y no pudo salir hasta ahora. Es toda una experiencia, porque esto, chicas y gente, esa escritura era terapéutica. Y yo como que me resisto a eso, ¿no? Por más que uno vuelque en sus poemas su alma, sus entrañas, lo que quieran que uno está volcando, hay un yo poético, hay una exageración, hay una ficción, ¿no? La poesía es ficción, ¿no? Y mi poesía, hasta hace un tiempo, yo creo que la anulaba porque creo que no era tan ficcional. Como que buscabas más lo gráfico. Claro, y no sé, no estaba bueno, no estaba, definitivamente yo leo algunos de esos poemas de hace 10 años, 20 años, y son horribles. Los que han sobrevivido no sobrevivieron a nada, digamos, están ahí como los miro con cariño. Hacemos un poco siempre eso, ¿no? Como de odiar lo que escribimos antes, pero ¿es por no reconocer la misma voz o porque no reconoces en eso un lenguaje poético? Un poquito y un poquito. Me parece que era una poesía, esto, como era una cuestión solo de tratar de sanar alguna cuestión, no tiene un lenguaje poético potente. ¿Y por eso la espera para publicar tu primer poemario? Digo, por eso lo publicás recién ahora, tu primer poemario. No, es que yo estuve... a ver, ¿cómo digo eso? Yo empecé a escribir gracias a Poesía Dominguera, o volví a encontrar la escritura gracias a Poesía Dominguera. Empecé escuchando estas 200 voces, vos decías casi 200, son 200, Mariano es el poeta 200, Mariano Lobo. Bueno, pero el domingo que viene ya somos 204. Exacto. Claro, o sea que dije más o menos 200 porque este número está constantemente cambiando. Exacto, y en crecimiento por suerte, ¿no? Y fue mi escuela y fue mi... Yo tengo que volver a esto, que a mí me encantaba, pero que hacía feo. Y entonces, no sé si lo hago lindo, pero lo hago con mi seriedad, con laburo, tomándome la responsabilidad de trabajar mis poemas, ponerlos en circulación antes de editarlos, ir a clínicas, talleres, leer sobre poesía. Eso no es la solución, pero sí mejoró muchísimo mi forma de escribir. Pedro, bueno, ahí estás hablando un poco del proceso que casi todos los que escribimos vamos haciendo. ¿Vos qué recomendación le darías a alguien que recién empieza a escribir? No escriba. No. No, escribamos todos. Yo les recomendaría que sigan, que dejen que salga y escriban. Que en algún momento se van a dar cuenta de que acá hay algo, ¿no? Quizás las cosas que estoy diciendo no son mías, pero no me acuerdo nunca quién las dijo. No pasa todo el tiempo. Entonces lo voy a decir así, pero que sepan que no son ideas mías.
esto de la poesía como martillazo, cuando sientan que eso que escribieron martilla, que algo mueve, que no es lo mismo que venían escribiendo, les recomendaría que si están escribiendo un poema y aparece un adjetivo, bueno, ese probablemente el primero que aparece sea algo que diría cualquiera, entonces vamos a un segundo o a un tercero y vayamos probando limpiando, seguro. Podando. Otro día se hablaba un montón de la poda, ¿no? Como jardineros de poesía, ¿no? Porque hay que tener cuidado, ¿viste? Porque una cosa es desmalezar y otra cosa es mutilar también, ¿no? Sí, por eso las clínicas, por eso los talleres, por eso los amigos poetas, a veces no tenés cita para hacer un taller o una clínica. Manda a ser un amigo poeta, sí, obvio. Exacto, en el que confíes, en el que sepas que no va a haber competencia, que sientas que tu palabra va a estar cobijada, ¿sabes cómo sale? Sale como piña. Pero sin duda. Tato, ¿cuáles son los próximos proyectos? Porque nos conocemos, acá en secreto. ¿Qué proyecto sigue a todo esto? Además de Poesía Dominguera de Confluencia 2, que se viene en septiembre, si no me equivoco, el 10 de septiembre, en Mercedes. Están todos invitados, pueden ir a escuchar un montón de poetas que son recopados, algunos, muchos han pasado por acá, por la radio. No quiero spoilear, no quiero adelantarme. Pero yo ya puedo, tengo confirmaciones. A ver. Porque yo el domingo, como me quedé solo y con mucha adrenalina y no había poesía dominguera, me puse a hacer el cartelito del Confluencia 2 y empecé a invitar a la gente. Bien, ¿quién confirmó? Estefanía Ceballos. Vamos, Estefanía. Yo voy a ir porque necesito conocer a Estefanía, que somos amigas desde la pandemia y no la conozco. Claro, tremendo. Misael Castillo. A Misa, claro. Gente que viene de muy lejos, además quiero decir. Corrientes, Santa Fe, Tostados, Misa de Tostado, casi pegado a Santiago del Estero. Exacto. Y una poeta que no sé si pasó, creo que no pasó por el programa de ustedes, pero que les recomiendo mucho, que es Marina Coronel de Chaco. No, creo que no la traje. Bueno, ya va a aparecer, ya la vas a conocer acá, total el programa va a estar mucho tiempo, obvio, que estará después en octubre, la te vas a programar. Así que esos tres están confirmados. La PAME, ay, se me fue el apellido de la PAME. Ya se le decía la PAME, la PAME, o sea, no hay problema. Gracias. Es que sí, bueno, a todos le decía el apellido, ella es la PAME, bueno, ya la conocemos a la PAME. Claro, y después Ezequiel Dadea de Mercedes y bueno, así que ya tengo hoy es martes, el domingo terminó el Confluencia 1 y ya tengo armado. Quiero decir que todos los que fuimos al Confluencia 1 ya confirmamos asistir al segundo. Por supuesto, pero eso es así. Copando el rancho ahí, haciendo el aguante a los compañeros, por supuesto. Tato, ¿y después de eso? ¿Qué otra idea tenés ahí bollando en la cabeza? Y ahora me voy, en julio me voy a La Rioja. Con la Adriana. Pensé que iba. Con la Adriana Petri. Sí. No, pensé que ibas a visitar a la familia de Carlos Saúl. No. Espero traerme muchas aceitunas porque soy medio clemente. Qué rico, sí. Así que voy a ver a Adriana Petrigliano, pero en la Feria del Libro de La Rioja voy a presentar Poesía Dominguera, que es como el otro niño, ¿no? Y ahí voy a estar con Adriana en la mesa, con Adriana Petrigliano, que pasó por acá también. Exacto, y Estefanía Herrera. Esos tres me van a acompañar y estoy muy feliz de llegarme hasta La Rioja con Poesía Dominguera, que es la que permitió todo esto. O sea, no podemos negar. Yo creo que ya los políticos que estén escuchando y que se dedican a cultura necesitan observar el movimiento que ha generado Pedro Santos de Luca con Poesía Dominguera, porque realmente es un movimiento nacional, es súper federalizado y es muy importante el acompañamiento, ¿no? Y la proyección a futuro. Eso lo digo más allá de cualquier interés personal. Me parece
que las personas que están dedicadas a cultura tienen que estar pero por viendo ejemplo, lo que sucede en yo cultura. te pregunto, por ejemplo, ¿podemos traerlo a Pedro a un lugar que tiene que ver con la cultura, ver si podemos hacer algo con cultura del municipio y traer poesía dominguera a Chacabuco? ¿Podemos hacerlo? Pedro, ¿te gustaría? Para mí sería precioso. Bueno, ok, me pongo con estoy eso. saliendo, ya estoy cargando nafta y salgo. Lo hacemos desde Punto Radio y Diario de Radio y intentamos que la Secretaría de Cultura del municipio nos acompañe. El lugar te diría que ya está. Bueno, me pongo corto con vos y me pongo con eso. Yo no necesito, Ivana, yo no pido nada, solo el espacio y la posibilidad. Corto con vos y me pongo con eso. Bueno, pero es importante, viste, con esto que contabas de confluencia, digo, muchos poetas se mueven, estamos hablando desde Corrientes, desde Chaco, desde Santa Fe, casi Santiago del Estero, se mueven hacia la ciudad de Mercedes y es importante. Los que nos dedicamos al arte sabemos que el arte es una inversión económica constante. Pero bueno, sí, está bueno tener un poquito de respaldo, ¿no? Alguien que banque los viáticos, alguien que banque esas pequeñas cosas. Eso sería precioso, a mí me encantaría, ¿viste? Bueno, nos ponemos a eso. Tato, pero no nos vamos a ir así. ¿Proyecto de otro libro hay? Sí, Set de Ojal se llama mi segundo libro, que en línea de tiempo es el primero. Ya entró también en ediciones del DOC. En este momento están haciendo lo que sería el apéndice de este libro. Ya tengo las palabritas de la contratapa también, así que entra en un mes, entrará en edición y eso, pero lo presentaré en el 23, así tengo una excusa. Para inaugurar el 2023 y no aflojarle nunca. Exacto. Bueno, obviamente ahí te vamos a volver a entrevistar. Gracias. Porque si hubo 3 va a haber 4. Sí. Tato, ¿dónde se consigue Simón? ¿Dónde se compra Simón? Un poemario, digo, más allá de... que no entendía nada, más allá del cariño más allá del cariño personal que yo le tengo a Pedro, le recomiendo a todo el mundo que lea Simón Tras la Piedra porque es un poemario súper recomendable, tremendo, como digo yo, que Tato muy sabe ese es el adjetivo. Yo quiero decir, Tato, yo quiero decir algo, que yo ya se lo dije a Ana. Yo tenía un taller, yo tenía un botón sin ojal, una mesa camilla, bueno, y un montón de cosas más. Yo tenía un taller en el 2011 de creación literaria y mi palabra era tremendo. Ah, mira. Sí. Cuando empezamos a trabajar con Juli empieza a decir tremendo. Quiero decir que la palabra tremendo yo se la robé al Milla, porque viste que uno está robando lenguaje, ¿cómo se roba? Y en el medio yo trabajaba con el Milla, o sea, claro, no sé cómo fue el camino, claro. pero sí, tremendo es tremendo. Tremendo ya está. Tiene su lugar en el folclore. Tiene su lugar. ¿Cómo lo consiguen? ¿Dónde lo compran? Mira, por ahora en mis redes y yo los envío y después Ediciones del DOC está visto. Ediciones del DOC es una editorial muy importante del país, pero lo digo normalito, ¿no? Para que nadie piense nada. Bueno, pero es pequeña, ¿no? Es una editorial pequeña, entonces esto de la distribución es como complejo. Entonces te puede pedir a través de la página de la editorial o a través de mí y yo intentaré. ¿Cómo te encuentran en las redes? @Pedro Santos de Luca, @Poesía Dominguera, @Confluencia Ciclo y ahí me encuentro. Y ahí ya tienen 3 cuentas. Eso muestra la inquietud de Pedro por la poesía. Pedro, mil gracias. Nos quedamos sin tiempo. Te agradezco un montonazo, te quiero, te mando un abrazo gigante y ahí seguimos charlando. Y por supuesto estamos, todos los que quieran de la ciudad de Chacabuco, Simón Tras la Piedra, lo contactan a Pedro, por favor, porque es un poemario tremendo. Gracias, Pedro. Ivana, sí. hiciste una promesa ahí, ¿eh? Quédate tranquilo, contá con eso. Contá con eso. No sé qué vas a venir porque
sé que Juli te quiere mucho, pero si no logramos lo que ya imaginé en la cabeza, lo lograremos de otra manera, siempre. Pero iremos a por ello, así que quédate tranquilo. Te mando un beso enorme. Con un barcito, Olvídate, estamos. Olvídate, te mando un beso Muchas gracias. Muy grande. Gracias a vos. 8 minutos pasan de las 12 del mediodía. Qué lindo encontrarte con gente que lo que hace es darte ganas de seguir generando proyectos. A nosotros que estamos en el medio de un proyecto que se llama Diario de Radio, que estamos trabajando un montón para brindarle 16 personas que escriben como los dioses, que piensan, que tienen toda una trayectoria, que tienen un lugarcito para poder compartir con todos ustedes lo que más y mejor saben hacer. Nos despedimos, Juli, como siempre, un placer. Igual. Nos escuchamos mañana, 9:30. Ahora me voy a dormir la siesta. Chao, hasta mañana.